Esta es una pregunta interesante, las otras también, pero esta particularmente a los practicantes Zen les conviene mucho clarificarla, porque hay mucha confusión dentro incluso de los practicantes Zen acerca de Shikantaza. Shikantaza es la transliteración, es decir, la pronunciación japonesa de la expresión china Siwan Datsuo, empleada sobre todo por Tianton Rujin, el maestro de Dogen, con el que estudió en China y del que recibió la transmisión del Dharma. Siwan Datsuo hace referencia a una meditación zen en la que no se emplea ningún soporte externo, ni se dirige la mente a la resolución de ningún koan. Hay que entender Siwan Datsuo en China en relación a la práctica de la escuela Rinzai o Linji, en la que se practicaba zazen trabajando sobre un koan. Un koan, como sabéis, bueno, pueden ser dichos de antiguos maestros, diálogos de antiguos maestros, que se usan como soportes de meditación en la escuela Rinzai durante zazen. Por ejemplo, este es el sonido que hacen dos palmas cuando se tocan. ¿Cuál es el sonido de una sola mano? Esto es un koan típico, célebre. Entonces, el monje, el meditante, durante su meditación, dirigía su atención hacia la resolución de ese enigma. Por supuesto, la resolución no es nunca intelectual, es un darse cuenta, es un insight. Entonces, esta forma de meditar se hizo muy célebre, especialmente al principio y a mediados de la era Song, donde la escuela Rinzai se extendió más que la escuela Soto en China. Y en contraste a esta práctica no surgió, sino que se le llamó al hecho solo de sentarse en un compromiso total sin pensar expresamente en nada, se le llamó Mokusho Zen. Mokusho Zen es el Zen de la iluminación silenciosa, en el sentido de que es una experiencia íntima interior en la que no sucede nada particular. Mientras que la práctica Rinzai, como el entrenamiento y la presión para resolver el koan era muy fuerte y se generaba un estado psicológico y mental muy cargado, cuando se producía la solución del koan, pues solían tener experiencias tipo ¡ah! ¡Eureka! ¿No? Ya lo vi, ya me di cuenta, ya me desperté. Entonces, Shikantaza designa la actitud del Mokusho Zen, solamente sentarse sin pretender nada más y sin enfocarse en concreto en ningún koan, en ningún tema concreto. Pero esto no quiere decir que en el Zazen Mokusho
o en el Zazen Shikantaza no haya un cultivo interno. Muchos meditadores zen dicen que Shikantaza es un estado, el Zazen Shikantaza es un estado en el que no se pretende nada, en el que no se hace nada, en el que no se practica ninguna observación ni ninguna concentración, ni se enfoca la mente en nada particular, solo uno se queda sentado en un estado de mushin, de no mente, parecido a un montón de cenizas muertas o a un tronco seco de árbol, ¿no? Y esa, podríamos decir, esa descripción es la descripción de la forma madura de la meditación zen. Lo que nosotros llamamos en la escuela de atención plena el estado de atención abierto. La mente abierta en las 10 direcciones sin localizarse, sin permanecer en nada en particular, ni siquiera en ninguna intención, ni siquiera en la intención de permanecer concentrado o de estar concentrado. Bien, estoy de acuerdo. ¿Cómo se llega ahí? Algunos fanáticos del Shikantaza, es decir, gente que se adhieren a la etiqueta Shikantaza, tipo yo soy de Shikantaza, ¿no? Y hacen de Shikantaza un principio de identidad o algo así, reniegan de lo que es la práctica meditativa progresiva, el entrenamiento progresivo, desde un principiante hasta una persona que lleva muchos años y puede meditar en un estado maduro de meditación. Y dicen que hay que enseñar Shikantaza, lo mismo, a los principiantes desde el primer momento. Y aquí surge un viejo debate en el budismo que viene desde la India antigua y que después pasó a China, entre el acercamiento gradual al despertar, digamos, y el acercamiento súbito o inmediato. Al parecer se crearon incluso dos grandes escuelas o movimientos en los inicios del Chan en China, la Escuela del Norte, que según los seguidores de la Escuela del Sur enseñaban una progresión gradual al despertar, a la madurez espiritual, y la Escuela del Sur, que abogaban por un despertar súbito. Hoy todavía muchos de la transmisión o del otro. De la transmisión que está transmitiendo. ¿Se ha cortado? Sí, pero se está conectando. ¿Qué será lo último que han oído? Avisadme enseguida, porque si no yo sigo hablando. Sí, no, fueron 30 segundos nada más que... ¿Estamos ya? Ya oí el video. No sé, parece que se ha cortado. No sé en qué punto nos habíamos quedado, pero estaba diciendo que en los inicios del Chan en China se crearon dos tendencias, la llamada Escuela del Norte y la llamada Escuela del Sur. La Escuela del Norte
siempre según los seguidores de la Escuela del Sur, predicaban un acercamiento gradual al despertar, un proceso de maduración gradual, mientras que los seguidores de la Escuela del Sur preconizaban un despertar súbito y una práctica que condujera inmediatamente al despertar súbito. Al parecer fue esta actitud de la Escuela del Sur la que se extendió más por China, de manera que casi todo el Zen moderno es heredero de esa visión. Pero en realidad esta fue una separación artificial que seguramente ni siquiera tuvo lugar histórico, o sea, no tuvo realidad histórica, pero que es cierto que refleja un viejo debate que ya se originó en China, en India. El acceso al despertar o a la madurez espiritual es algo que sucede súbitamente o es algo que sucede gradualmente. ¿Vosotros qué creéis? Yo siempre pregunto lo mismo, ¿no? En realidad no hay tal conflicto ni contradicción. El despertar, por supuesto, o un darse cuenta en la vida cotidiana, como el que está buscando sus gafas, ¿dónde está mis gafas? ¿Dónde están mis gafas? Y de pronto se da cuenta que la lleva encima de la frente. Cuando se da cuenta, no se da cuenta poco a poco, se da cuenta de golpe, ¿no? Súbitamente, es obvio. Pero después de haber buscado las gafas durante 4 horas y de haber desechado todas las posibilidades, ¿no? Quiero decir que, aunque el despertar sea una experiencia súbita, el momento de madurez que se requiere para que surja esa experiencia ha ido gradualmente madurando. Yo pongo siempre el ejemplo. Una manzana se cae del árbol poco a poco, por etapas o de golpe. Se cae de golpe. Pero para llegar al punto en el que el rabo de la manzana ha madurado y se separa del árbol, eso ha requerido un proceso de maduración, de evolución. Entonces, de siempre los maestros budistas mayormente han enseñado un acercamiento gradual. Si leemos los sutras, si leemos la narración del Buda sobre su propia experiencia del despertar, vamos viendo cómo va contando, cómo va accediendo a estados de absorción cada vez más profundo, siguiendo un orden natural del proceso interior. El primer grado de absorción o dhyana, el segundo, cada uno con sus características, con sus cualidades, etc., hasta que experimentó el Annokutara Sammyaku Sambodhi, el gran y completo despertar. Actualmente, casi todos los seguidores de la tradición Soto Zen enseñan: siéntate, pon atención a la respiración, pon una postura correcta, una actitud de no buscar, no esperar nada, y eso es todo. Ya estás en la cumbre, ya has llegado. Eso teóricamente suena fantástico, pero la realidad es que la mayoría de la gente que dice sentarse en shikantaza al meditar solo están empollando el zafu, están calentando zafu, están imitando a un tronco seco, pero un ser humano no es un tronco seco, es un ser viviente, un ser sintiente. Yo al principio también enseñaba así porque así fue lo que aprendí. Pero
después de muchos años enseñando, me di cuenta que la mayoría de los practicantes que llevaban 5 o 6 años supuestamente practicando shikantaza, en realidad no hacían más que dar vueltas alrededor de lo mismo, que en el círculo vicioso de sus propias obsesiones mentales, de su propia dispersión, Y entonces, sobre todo basándome en el Satipatthana, comencé una didáctica más gradual. ¿Qué es lo básico? Aprender concentración. Porque una persona que no ha experimentado el cultivo, por ejemplo, de la concentración y de la observación en sentido budistas, simplemente se sienta, y cualquiera de vosotros podéis hacer la prueba, lo que se encuentra es con un cúmulo de pensamiento, de actividad, y no sabe qué hacer con eso. Entonces eso es como un viento que lo balancea de arriba para abajo y no sabe cómo relacionarse con eso, o cómo encontrar una calma, una desidentificación con eso. Mientras que en la tradición budista la puerta y el método ha estado y ha sido muy claro desde la antigüedad. La atención a la respiración, anapanasati, es la puerta de entrada al estado de quietud interior, al estado de samadhi, en el que la mente se vuelve quieta como la superficie de un lago y desde esa quietud puede reflejar desapasionadamente, sin identificarse con todo lo que va surgiendo en el campo de conciencia. Esto es samatha, vipassana, que son las dos patas, las dos cualidades más importantes que se cultivan en la meditación budista desde el tiempo del fundador, el Buda Sakyamuni. Entonces, esta práctica progresiva de acceder a un estado de samatha cada vez más profundo y estable mediante el cultivo consciente, intencional de la concentración y la práctica de un vipassana o de una observación cada vez más profunda va ampliando el conocimiento y el despertar del meditador o de la meditadora y finalmente puede llevarle al estado en el que ya no expresa ninguna intención, ni siquiera de observar, ni siquiera de concentrarse. ¿Por qué? Porque la concentración y la observación ya se producen naturalmente gracias al entrenamiento, sin intención. Y de esa forma, el proceso de aprendizaje y de maduración de Zazen desemboca en esa actitud, en ese Zazen Shikantaza, que es muy parecido a lo que en el budismo Vajrayana del Tíbet llaman el estado de Mahamudra, ¿no? Así que no hay contradicción entre un acercamiento gradual y un estado de conciencia, de despertar que se produzca súbitamente. La meditación madura debe ser favorecida a través del cultivo continuo de la meditación. Por eso las indicaciones de los maestros Zen no pueden ser genéricas ni las mismas para todos los practicantes. Bueno, hay unos ciertos principios que son globales para todo, pero después el maestro debe acompañar y supervisar individualmente a cada uno para ver en qué punto se encuentra de su proceso de maduración durante la meditación, me refiero, con respecto a la práctica de la meditación, ¿no? Y entonces darle las instrucciones oportunas para ayudarle a dar el siguiente paso.
Así, shikantaza es, en el primer sentido que he dicho antes, una actitud de la meditación en la que no hay más soporte que los naturales que surgen en sí mismos. No hay una artificialidad de concentrarse en un koan, en una frase o en algo particular. Eso es lo que originalmente quiere decir shikantaza. Pero aunque uno se siente en ese zazen shikantaza, cada persona se encuentra en un nivel o en un estado completamente distinto, como en el océano. En el océano hay orilla, hay espuma blanca, hay 1 metro de profundidad, hay 20 metros de profundidad, hay 1000 metros de profundidad, hay aguas azules, hay aguas verdes, hay aguas superficiales, aguas profundas, de muchos tipos. Y todo eso es el océano. ¿No? Uno no puede decir que el océano es solamente la profundidad de las fosas marianas. Dice, yo me siento en el verdadero zazen shikantaza. Todas las demás formas no son falsas o no, forman parte de la práctica de la meditación. Siempre y cuando, digo, tengan ese denominador común de no usar ningún soporte artificial durante la meditación. Shikantaza en japonés y en chino quiere decir sentarse con una resolución, con un compromiso y una entrega total. Eso quiere decir shikantaza. No, aunque se traduzca muchas veces por solo sentarse, ese solo sentarse quiere decir sin usar koan. Pero algunos interpretan ese solo sentarse como que uno no tiene que hacer absolutamente nada, que la práctica consiste en quedarse sentado como un tronco seco. Pero eso no es shikantaza. Eso es empollar un zafu. Y desgraciadamente del zafu empollado no sale ningún polluelo. Espero haberte aclarado. Muchas gracias por tu pregunta, Mari Carmen.